Bienvenido a la tercera entrega de la saga Profesores de Español. El objetivo de estas entrevistas y colaboraciones es poder facilitarte recursos, estrategias, ejemplos de otras culturas aprendiendo un idioma. En este caso, el español. Te recuerdo un poco las primeras colaboraciones. Empezamos con Nuria Comamala. Con ella trabajamos todo el tema de aprender en inmersión, tanto el español como el catalán, y los alumnos que tienen también de italiano, como les ayuda a acercarse a estudiar en inmersión cuando no se está en el país del idioma. La segunda entrevista fue con Cristina Sospedra. Con ella estuvimos viendo cómo los errores te ayudan a aprender, cómo es importante permitirse cometer errores, especialmente en el aula, porque ahí es la zona segura, y las principales dificultades, o mejor dicho, desafíos que tienen tanto los angloparlantes como los francófonos cuando aprenden español. Hoy lo hacemos de la mano de Viviana Fuentes. La historia de Viviana a mí me encanta. No la voy a adelantar mucho, voy a dejar que sea ella quien la explique. Ella ahora es profesora de español y está especializada en alumnos de origen asiático. Así que es muy interesante y de hecho en eso nos vamos a centrar hoy, en las diferencias que hay cuando un oriental, en base a su experiencia, aprende un idioma respecto a nosotros. A Viviana la conocí mediante un tercero a través de una formación que hicimos de cómo hacer cursos online, y aprovecho para hacer mi cuña publicitaria. Gracias a esa formación yo creé el curso Idiomas en Positivo que puedes encontrar en la web. Sin más, voy a pasar la palabra a Viviana. Viviana, es un auténtico placer contar contigo. Muchísimas gracias por colaborar. Explícanos un poquito tu trayectoria, cómo has llegado al punto en el que te encuentras ahora, en que te dedicas a formar a asiáticos y otros orígenes también en español. Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Paloma. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder compartir contigo y con tus seguidores, pues, de un tema que me apasiona mucho, que es el aprendizaje de idiomas. Como tú comentabas, yo me enfoco en el aprendizaje de idiomas, en este caso el español, para sinohablantes, que son los nativos chinos. Mis estudios son todos relacionados con la formación. Empecé a dar clases en empresas especializadas en la rama de servicios, pero por cosas de la vida tuve la oportunidad de irme a vivir a China, y ahí fue el momento más decisivo para mí, ¿no? Fue el momento donde decidí que en lugar de seguir dando cursos de servicios, pues me podía dedicar a impartir clases de español. Con lo cual decidí formarme, me reciclé y me fui a China a dar clases de español. Y ahí empezó pues toda mi aventura hasta hoy, que pues de hace un año decidí abrir mi academia de español online para estudiantes nativos chinos. En la actualidad pues tengo dos academias, una que está enfocada a niños y adolescentes chinos, que se llama Kids Talk Spanish, y otra academia online que está enfocada sobre todo pues, a estudiantes universitarios, mayores de 18 años y adultos, que se llama You Speak Spanish. Entonces, bueno, pues en eso estamos. La verdad que estoy muy contenta, la respuesta está siendo muy, muy positiva y sin duda pues hay muchos chinos que quieren aprender nuestro idioma y nuestra cultura también. Qué interesante, Viviana. Si te parece, la medida de lo posible nos focalizamos un poco en la parte más de adultos, ¿no? Sí. Entonces, empezando por ellos, ¿cuál sería la principal motivación para aprender español? Bueno, pues yo diría que hay dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es el gobierno chino, porque el gobierno chino, a pesar de que saben que el chino es el idioma más hablado en el mundo, son conscientes que para hacer negocios y para interactuar con otros países es necesario hablar otros idiomas, entre ellos pues el inglés, pero no solo el inglés. También saben que es importante hablar, por ejemplo, español. Y en este caso el gobierno chino lo que hace es que en las escuelas es obligatorio pues el estudiar el inglés.
como asignatura obligatoria, como lengua extranjera. La buena noticia es que el gobierno chino en 2018 decidió implementar el español dentro del plan curricular de las escuelas, al mismo nivel que el inglés. Empezaron con una prueba piloto en Pekín y parece que está teniendo mucho éxito y la idea es que quieren implementarlo en el resto de China, con lo cual el inglés y el español estarán al mismo nivel académico. Y eso significa que muchos más chinos van a aprender y van a, pues, a querer saber más cosas de España y de Latinoamérica también. Entiendo que la principal motivación sería profesional, ¿no? Sí, sí, esa es sobre todo la más importante, pero hay un segundo aspecto a considerar también que es a nivel cultural. Las familias hacen mucho hincapié en la educación de los hijos. Entonces, no solo van a la escuela, sino que los niños desde pequeños tienen muchas actividades extraescolares. Por ejemplo, los idiomas es una de ellas, pero la música también. Es normal que un niño chino, si económicamente la familia puede, pues que toque el violín o toque el piano y que pues vaya a clases de inglés y que vaya a clases también de francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante. Y sí es verdad que las familias, al tener solo un hijo normalmente, pues dedican todos los recursos a ese hijo y pues quieren que sea una persona exitosa profesionalmente, entonces están muy encima de su educación. Y para los padres es muy importante pues que vayan a la escuela, que aprendan a tocar el violín, el piano, pero que además aprendan otros idiomas y no solo el inglés, sino que quieren que aprendan un tercer o incluso un cuarto idioma. En cuanto a tus alumnos adultos, ¿de qué punto parten? Es decir, ¿han hecho algo de español? ¿Empiezan de cero? ¿Cuáles son sus expectativas y en qué contexto esperan poder comunicarse en español? Pues tengo un poco de todo. Tengo estudiantes que parten de cero y que quieren aprender español porque quieren viajar. También tengo otro estudiante que, por ejemplo, la empresa le está exigiendo que hable español, entonces tiene que aprender. Esa es una parte de mis alumnos, pero también tengo otro tipo de alumnos que ya han aprendido español, que están estudiando en la universidad, llevan a lo mejor 3 años aprendiendo español, pero les falta la fluidez. Conocen pues las conjugaciones, pasado, presente, futuro, pero les falta la interacción con una persona nativa. Y con ellos, pues sobre todo lo que hacemos es mucha conversación. Las expectativas que tienen, pues un poco de todo, pero la mayoría creen que pueden aprender español en 4 meses o 5 meses. ¿Pero por qué? Porque para ellos normalmente aprender español no es un segundo idioma. Normalmente es un tercer idioma o un cuarto, con lo cual su cerebro ya está acostumbrado al aprendizaje de idiomas, por lo que consideran que les va a ser mucho más fácil. A veces puede suceder, 3 meses es poco tiempo, sinceramente, pero bueno, si la persona tiene la habilidad, puede ser la habilidad y el tiempo, porque también hay que invertirle tiempo, ¿no? Pero normalmente se requiere un poquito más de tiempo. Sí es verdad que ellos pues no conocen cuáles son las diferencias entre el chino y el español. No conocen lo que son las conjugaciones, no conocen cuáles pueden ser las dificultades que se pueden encontrar que les va a impedir aprender el idioma tan rápido como ellos desean, ¿no? Pero básicamente en nuestras clases lo que hacemos es mucha conversación, mucho escuchar, muchos listenings para que ellos vayan pues acomodando su oído, vayan reconociendo sonidos y también vayan practicando con la boca los nuevos sonidos que tienen que practicar para hablar español. Claro. ¿Y cuáles son los principales desafíos que se encuentra un chino, como tú bien decías, ¿no? Que una cosa son las expectativas, en 3-4 meses voy a poder comunicar porque ya tengo otra experiencia, porque le voy a dedicar tiempo, pero como tú bien decías, no saben realmente hasta que no se meten, ¿no? Los desafíos y lo que eso va a suponer en cuestión de tiempo, ¿no? De capitalizar la formación que están haciendo. ¿Cuáles son los principales desafíos? Corrígeme si me equivoco, Viviana, creo que tú habías estudiado algo de chino también para entender mejor, ¿no?
Sí, 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 y estoy en ello. Ujú, Sinceramente no tengo fluidez en chino, pero bueno, el hecho de haber estado en China y haber conocido su lengua, porque yo empecé a estudiar chino allí, y conocer su cultura, han sido fundamentales para que yo pueda emprender el negocio de la academia online de español para estudiantes sinohablantes, ¿no? ujú, Tienen una cosa positiva y es que ellos ya desde pequeños se familiarizan con el alfabeto occidental. Entonces, esa parte ya la tienen hecha. Conocen el alfabeto, lo que es el alfabeto inglés, que es muy similar al español, pero ujú, bueno, que después nosotros eso nos permite poder utilizar esa información para explicarles cuál es nuestro alfabeto, ¿no? Entonces, ya tienen un primer contacto con, por ejemplo, pues las letras españolas, ¿no? Las letras estándar occidentales y no parten de cero completamente. ujú. ¿Cuáles son los retos que tienen? Pues el primero es el más evidente, ¿no? Que es la escritura. Pues es muy diferente el alfabeto español o el alfabeto inglés con la escritura que ellos tienen. Pero esa Ujú, no es la única diferencia. Por ejemplo, el español es una lengua que es muy flexible. Tenemos género, tenemos cantidad, masculino, femenino, singular, plural, tenemos las conjugaciones y en el caso del chino no existe. No existen conjugaciones, no existe masculino, femenino. Entonces, explicarles y que entiendan pues que en el español pues una cosa, un objeto puede ser masculino, femenino, pues es un hándicap para ellos, ¿no? ujú, Otro tema, por ejemplo, las sílabas. El español pues se compone de sílabas y las palabras pues normalmente tienen más de 2 sílabas. En el caso del chino eso no sucede. Ellos pues tienen una palabra, una sílaba y esa sílaba tiene 4 entonaciones. Guau. Entonces, depende de la entonación, puede significar mamá o puede significar regañar. Claro, es completamente diferente y para ellos entender de que, bueno, nuestras palabras son más largas, que nuestras frases son más largas, también les supone cierta dificultad, ¿no? Ujú, Y por último, por ejemplo, comentar pues la sintaxis, el orden de las palabras a la hora de formar una frase es completamente diferente. ujú, Ujú. Entonces, son cositas que pues se tienen que trabajar en el día a día. Obviamente, si yo sé cuál es el idioma chino, qué características tiene y cuáles son las diferencias con el idioma español, yo les puedo ayudar mucho mejor porque puedo trabajar más en lo que es la diferencia y en lo que es similar, que hay algunas cosas, ujú. pues entonces no hace falta que lo trabaje tanto porque ellos ya están familiarizados. Y dentro de este entorno de desafío, ¿no? Ujú. ¿Cómo gestiona el alumno chino el hecho de exponerse ante un nuevo idioma, de cometer errores, de hablar? ¿Cómo lo vive? Por ejemplo, el alumno que comentas que tienes que necesita el español para el entorno profesional, ¿no? ¿Cómo vive Ujú. el tema de los errores y de exponerse al final? Ujú. Sí, aquí hay un tema muy interesante y es que el sistema de aprendizaje chino es muy tradicional y se basa en lo que es repetir, en lo que es, por ejemplo, el concepto del error. Para ellos el error es algo negativo. De un error no se aprende. El concepto de mm, tienes que leer, repetir, escuchar al profesor y no hay casi interacción. Eso es como normalmente ellos han aprendido un idioma y han aprendido en la escuela. Afortunadamente, por el Internet, por el hecho de que hay pues muchas personas de otros países que se han ido a vivir a China, profesores, por ejemplo, también que ahora hay más escuelas internacionales, el sistema de aprendizaje chino está cambiando. Entonces es mucho más interactivo, la figura del profesor sigue siendo muy respetada y la figura del error pues ahí está porque es difícil cambiar ese concepto, pero sí es verdad que hay más interacción, ahora el estudiante pregunta más, tiene más curiosidad y eso es muy positivo para el aprendizaje de idiomas, ¿no? Porque eso les va a favorecer que se sientan más
pues más curiosos a la hora de aprender un idioma, las palabras y a nivel cultural también, ¿no? Cuando es una clase típica, pues una clase de 20 o 30 alumnos, el sistema tradicional todavía está muy arraigado y los alumnos no preguntan, por ejemplo, mucho, ¿no? No tienen miedo al error o tienen miedo de que hacer quedar mal al profesor. Pero cuando es una clase particular de estudiante y profesor, eso no pasa. Y el estudiante se siente mucho más cómodo, puede preguntar, no tiene esas inseguridades. Si comete el error no pasa nada porque está solo delante del profesor, no hay otras personas alrededor que le pueden cuestionar, ¿no? Entonces, afortunadamente, eso pues está cambiando. Y el tema del internet, de que pueden ver vídeos, de que pueden ver y pueden aprender de otra manera, incluso pues por YouTube pueden aprender un idioma si quieren. Eso hace que sea mucho más dinámico el aprendizaje, ¿no? En mi caso, las clases son pues particulares, estudiante y profesor. Y bueno, pues hay estudiantes que les cuesta un poquito más hablar, hay estudiantes que les tengo que parar porque hablan mucho, pero eso también forma parte de la personalidad de cada uno. Claro, sí, es interesante el punto que hablas, ¿no? De cómo ha habido, y todavía hay, y de hecho aquí también, ¿no? Un aprendizaje pasivo por parte del alumno, ¿no? Que es el que recibe y todo gira en torno al profesor, ¿no? Y al final lo importante es que el alumno cuando aprende un idioma o al final cualquier aprendizaje, pero nos vamos a enfocar en el tema de los idiomas, ¿no? Sobre todo en la parte adulta, ¿no? Sea el protagonista en la parte influyente y activa de su formación, ¿no? Porque al final es el responsable de su desarrollo, no el profesor, ¿no? Y tiene que buscar la forma de aprovechar al máximo cuanto hace y exprimir también al profesor todo lo que pueda, ¿no? Porque el profesor está ahí para él, ¿no? Para hacer su clase magistral. Así que es interesante que se vayan eliminando estas barreras que aquí también existen porque el error se ve como algo negativo, ¿no? Cuando el error es realmente la oportunidad de aprender, es muchísimo mejor, ¿no? Hacerlo mal que no hacerlo, ¿no? Y esperar a hacerlo bien, ¿no? Siempre cuanto antes uno pueda ser la parte activa, ¿no? Y trasladar lo que aprende al contexto real, pero sobre todo en clase, ¿no? Que como decíamos antes es la zona de segura, pues muchísimo mejor porque los resultados van a acompañar. Sí, aquí déjame comentar dos aspectos que también son importantes. El primero es que también es función del profesor adaptarse. Por ejemplo, tengo un estudiante que es chino, que es muy de, tengo que aprender la gramática primero, la gramática, hablar no gramática. Bueno, yo como profesora puedo estar de acuerdo o no, pero si es su sistema y a él le funciona, pues yo no lo tengo que cambiar. Si a él es lo que le gusta y es lo que se siente más cómodo, pues también creo que es función del profesor adaptarse al sistema de aprendizaje, ¿no? De la persona. Y también el profesor pues tiene que ver la manera de hacer ver que el error no es algo negativo, que el error es algo natural, ¿no? Entonces, depende también la respuesta que tenga el profesor al error, el estudiante se sentirá más cohibido o menos cohibido. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Pues que si hay un error, pues hacer algún comentario que el estudiante pues que se relaja, que vea al estudiante que no hay ningún problema, que de este error se aprende y que ya pues posiblemente no lo va a volver a hacer porque se va a recordar, ¿no? Y creo que la función ahí del profesor es muy importante también. Sí. Es crear ese entorno, ¿no? De seguridad y de confianza para que el alumno pues se permita, ¿no? Cometer errores y aprender y se relaje, ¿no? Porque desde la relajación es mucho más fácil concentrarse, disfrutar y dejar que
a un lado, ¿no? Los pensamientos que estás de, ay, me he equivocado o me voy a equivocar, ¿no? Que eso te limita tantísimo. A la hora de buscar oportunidades, de estar en contacto con el idioma, con el español, ¿cómo lo vive el asiático, ¿no? Comentabas cuando hablábamos que a veces incluso por la calle vienen, ¿no? Para poder hablar contigo, para practicar inglés o español. ¿Esto realmente así busca el contacto del idioma? Sí, 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 mucho. Además que cuando pues ellos ven una persona que es extranjera y que es evidente porque pues los rasgos físicos nos delatan, pues hay muchas personas que tienen la iniciativa de acercarse y quieren preguntarte y bueno, no es que estén interesados en tu vida, sino que lo que quieren es practicar. Mm. Y para mí fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque pues el chino es una persona muy respetuosa, marca mucho las distancias y no te conoce, pero les gana ese poder de decir, es que estoy aprendiendo, por ejemplo, inglés y veo la oportunidad de poder practicarlo con una persona, ¿no? Y eso, por ejemplo, me pasó una anécdota, ¿no? Que yo en China, pues, me paraban y me hablaban en inglés y se pensaban que, pues, que yo hablaba inglés, que sí lo hablaba, pero realmente mi idioma nativo es el español. Entonces, para muchos chinos pues tienen la idea de que un extranjero habla inglés, ¿no? Cuando hay otros idiomas también y que hay muchas personas que no hablan inglés, que, pues, que hablan español, solo español, francés, alemán. Pero bueno, es el ímpetu que tienen por practicar, por conocer, no solo practicar el idioma, sino conocer otras culturas. Son personas que a lo mejor no han salido de China. La información que tienen sobre el exterior pues es limitada y tener la oportunidad de ver y escuchar historias de una persona que viene de otro país, para ellos es muy interesante. Es muy interesante. Sí, Pues sí. es un buen ejemplo, ¿no? A tomar el hecho de que cuando nosotros aquí tenemos la oportunidad de practicar, de interactuar y sea el idioma que sea, ¿no? Que estemos estudiando, pues que realmente la aprovechemos, ¿no? Y no la esquivemos, ¿no? Ya sea porque por la calle nos preguntan una dirección y hay, no voy a saber decirlo, o me encuentro un compañero por el pasillo de la oficina y es extranjero y no le saludo por no practicar, pues es una pena, ¿no? Porque realmente son oportunidades de oro. Nosotros es verdad que quizás hoy en día tenemos más oportunidades, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías, donde puedes chatear con gente de todo el mundo, pero al final en las distancias cortas pues es interesante aprovecharlas porque además vas a poder volcar no solo el conocimiento que tienes del idioma, pero sino también todo tu lenguaje corporal y todo eso que ayuda, ¿no? Así que vamos a remarcar como ejemplo, ¿no? Los asiáticos que van a tu encuentro con la emoción de poder practicar para que aquí nosotros también lo hagamos. Sí, 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 sí. Y creo que es algo, como tú dices, que tenemos que aprender nosotros de ellos, ¿no? De esa emoción. Sí, la verdad que cuando suceden esas cosas te hace mucho que pensar, ¿no? Y dices, mira, pues es muy bonito también que vengan porque para mí es un orgullo que quieran acercarse y quieran saber de mí, quieran saber de mi cultura, de mi idioma, aunque sea en inglés, no pasa nada. Pero es muy interesante porque eso también me permite conocerles un poquito más. Claro. Y si estoy en un país que no es el mío, también me interesa conocer la cultura y me interesa conocer cómo vive la gente, ¿no? Creo que es muy enriquecedor y creo que es un ganar-ganar, ¿no? Tanto Exacto. para ellos como para también la persona que está en un país extranjero y que está conociendo pues una nueva cultura y una nueva forma de vivir. Porque al final el fin de un idioma es comunicar y conocer, ¿no? A otras personas, otras culturas y el mundo se expande en el momento que empiezas a estudiar un idioma. No hace falta que sean dos, tres, con uno ya en tu mundo se expande. Miriana, Sí. lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer este rato contigo, muy interesante todo el mundo oriental y la experiencia que tú tienes, ¿no? Directamente. Podríamos pasarnos
bastante rato, pero lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Viviana, por tu colaboración. Un placer, gracias a ti y espero volverte a ver pronto. Seguro que sí, Viviana. Y a ti yo también espero volver a verte pronto. Muchísimas gracias por estar ahí. Aprovecha si estás viendo esta entrevista desde el blog para sumergirte en las otras entrevistas o en las otras entradas del blog que están hechas para que puedas disfrutar aprendiendo otro idioma. Hasta pronto.